paneles solares. Y ahora, con mucho gusto, presentamos a nuestros amigos de Legal NEA. Bueno, y aquí están, como todas las semanas, el doctor José María González con el doctor Facundo González aquí. Y vamos a hablar de... Mira, hay uno de estos temas, Miguel, que te va a interesar mucho, porque vos querés hablar de esto. Biotoken. ¿Sabés qué es eso? Son unos créditos para empresas que emiten CO2. Me parece que vamos a ver si tiene algo que ver con lo que hablamos la otra vez de los bonos verdes que se está utilizando tanto. Después, una decisión de la justicia aquí en Corrientes de excluir del hogar a la hija y su familia de una pareja de adultos mayores que estaban siendo hostigados. Y ustedes saben que a raíz de ese caso que dimos a conocer, lo mandó el superior, el área de prensa del Poder Judicial, se acercaron personas que tienen situaciones complicadas con los hijos y te dicen, la verdad es que me quieren, o sea, vivo en mi casa, pero mis hijos son los que hacen absolutamente todo, no puedo decidir nada, y querían saber si podían hacer algo, es decir, no es una realidad tan distinta, es un caso tan aislado el de los padres mayores con hijos que, bueno, actúan como dueños de esa casa. Casi secuestrados. Bueno, viste, Tere, vos que trabajás mucho con adultos mayores. Y claro que sí, y además es mucho más frecuente de lo que uno piensa, de lo que uno cree. Sí, y es muy angustiante y no saben a dónde ir, así que también vamos a hablar de eso. Y en España se está debatiendo lo siguiente: si un abogado se enferma, veo que el abogado es una profesión liberal, se ejerce de manera independiente, pero si vos te enfermás y tenés plazos que cumplir y porque estás enfermo no los cumplís, ¿es justificativo, no es justificativo? Hay que empezar a discutir quizás hasta con un poco más de humanidad de eso, o en realidad es abrir una puerta para que ustedes saben lo que es también el negocio del certificado médico, así que no sé, bueno, a ver las opiniones que tienen los doctores. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, bien, ¿cómo están? Muchas gracias. En el orden que planteaste, ¿te parece? Bueno, empecemos con esto de los biotoken, que suena como muy novedoso. Suena como muy sofisticado, digamos, sí, ¿no? Suena una cosa así, pero ¿qué son los biotoken, Facundo? Y, a ver, biotoken sería una nueva tecnología, si se quiere. En realidad no es tan nueva, es bastante vieja. Se basa en una cadena de blockchain, un tema que estuvo en boca de todos estos últimos años, que lo que te permite básicamente es compensar tu emisión de carbono. ¿Para qué se haría esto? Esto de la compensación, para poder bajar las emisiones de carbono y así poder cumplir con los acuerdos que tiene Argentina o que asumió, o los compromisos que asumió el país de cara a la Agenda 2030. ¿Quién emite carbono? Si uno tiene que pensar, como dice, bajar la emisión Shell, de carbono. por ejemplo, que además había acá en Corrientes, tenía una inversión forestal como marco de compensación a la emisión de carbono que realiza. No sé si sigue siendo propietario de las hectáreas de bosque que tenía en la zona, creo que de Santo Tomé, pero ahí entre Santo Tomé, Virasoro, por ahí, hacia el lado de la costa. Pero cuando decís Shell, es las estaciones de servicio. La empresa, la empresa en general. Sí. En general, casi toda la actividad industrial es emisora de carbono. Incluso nosotros durante el día a día emitimos mucho carbono. Esto lo que busca es darle una salida que no implique alterar tanto los procesos productivos, sino que implique neutralizar la cantidad de carbono que yo emito a través de otros sistemas, como por ejemplo sería de créditos de carbono, que son básicamente el biotoken. ¿Y eso quiénes, a quiénes les sirven? Vos, Mir decía, a esta empresa le hicieron compensar plantando árboles, para simplificarlo, ¿no? De esa manera el daño que hacen lo compensan con otra acción que podría ser beneficiosa al ambiente. Exacto. Esto de los biotoken, la empresa que emite compra esos biotoken, los genera, y a quién se los venden, ¿cómo es la otra parte de esto? Bueno,
A ver, para entenderlo bien hay que verlo más como una balanza, creo yo. Vos tenés por un lado la empresa que te está generando un récord negativo de emisión de carbono, y por otra parte vos tenés consumidores, productores que, por ejemplo, plantan árboles. Sí. O ONGs que llevan a cabo actividades para la limpieza del carbono, como reciclaje de plásticos, lo que sea. Los que generan los créditos positivos de carbono serían los productores de actividades sostenibles. Estos, a su vez, esos excesos de carbono positivo se los venden a quienes generan mayor cantidad de carbono para que estos puedan llegar a ser carbono neutros. Entonces yo, como empresa generadora de carbono, yo en un momento llegaría a estar produciendo la misma cantidad de carbono que estoy retirando del ambiente. Entonces ahí se lleva un certificado de carbono neutro. ¿Y esa certificación tiene, digamos, tiene un proceso? ¿Está reglado en la Argentina todo ese proceso? No, en Argentina particularmente el mercado de carbono no está arreglado. Es algo que se está arreglando en países de primer mundo, como los conocemos nosotros, en Europa, por ejemplo, para que los exportadores puedan acceder a los mercados, es uno de los requisitos que sean carbono neutro, y es algo que se va implementando a poco en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se entiende que es una medida que por ahí no afecta tanto a los procesos productivos. O sea, se me hace más fácil comprar créditos de carbono que alterar todo mi proceso productivo, adaptar mi planta de producción a que sea más ecológica. La otra vez hablando con Aníbal Parea, que es un biólogo, ¿te acordás que hablamos hace poco? Y justo le preguntábamos esto de los bonos verdes y esa historia, y a diferencia por ahí de la idea que uno tiene que la forestación, porque plantar árboles sería la actividad que de por sí puede compensar, dijo, ojo que Corrientes tiene un activo muy importante en este sentido, que es la ganadería a pastizales. No la ganadería en feedlot, no. La ganadería a pastizales es una compensadora, y todo lo que tiene que ver con la actividad de humedales. Entonces, diciéndonos decir, porque un pequeño productor que desarrolla turismo en una zona de humedales sin alterar el ambiente, podría ser también acreedor de alguno de estos biotokens. Exactamente. De hecho, el biotoken es una criptomoneda que en realidad sale de una empresa local que permite democratizar, si se quiere, el acceso a lo que son los mercados de carbono. Porque, como te digo, el caso de Shell, por ejemplo, los mercados de carbono son cosas que por ahí todavía están reservados a las grandes empresas, a casi empresas monopólicas. Entonces, vos, bajando línea, incluso le abrís posibilidades a quienes llevan a cabo actividades sostenibles capaz sin saberlo. Claro, es interesante. Acá en la Argentina es relativamente nuevo toda esta cuestión. No hay quienes, si bien está lo de Shell, pero Shell vino, invirtió, generó un bosque y dejó el bosque ahí, porque eso es lo otro que decía el biólogo. Un bosque implantado no es lo mismo que un bosque de árboles nativos, digamos, porque se supone que los bosques nativos no lo vas a sacar. El de bosque implantado está ahí, tiene un tiempo de duración, después lo quitas. Y por consiguiente bajás nuevamente sacás del mercado, digamos, ese activo que tenía que ver con la generación de oxígeno de esos bosques. Pero Shell vino, plantó y dejó los bosques ahí. Pero de todas maneras, creo que la gran cuenta pendiente sigue siendo quienes certifiquen efectivamente, digamos, quién emite y quién vos protege, decís, el otro día nos decía, bueno, Corrientes, una generadora ganadería de pastizales, zona de estero. Bueno, ¿cómo se mide? Vos decís, bueno, a ver, Corrientes tiene 200.000 hectáreas destinadas a ganadería de pastizales. Eso hay que, supongo yo, medir, debe haber un cálculo para cuantificar cuánto emite, para oye, bueno, usted emite tanto, tiene, o sea, que te significa un X valor, que vos a la vez ese valor, en criptomoneda, como él mencionaba, lo terminás comercializando con alguna empresa. O el que tiene un emprendimiento en los esteros liberados dice, bueno, tiene 10 créditos, claro, o sea, exacto. ¿Y esto en qué instancia está o cómo se está? Bueno, en realidad
hace un par de años lo que hubo como marco legal u orientador fue una serie de instrucciones de alguna manera que sacó el gobierno en la Argentina, pero bueno, no tienen fuerza de ley, digamos, pero son instrucciones o sugerencias sobre cómo organizar este sistema, ¿no? Ahora, tuvo la posibilidad de exponerse a este trabajo porque hay empresas locales que están trabajando en esto, concretamente la firma bioquímica SRL, que son clientes del estudio, nos pidieron este trabajo, este informe, esta investigación, y se estuvo presentando hace unos días en un evento internacional en Punta del Este con mucho éxito, digamos, como una alternativa para poder hacerlo desde acá, desde Corrientes, poder registrar y captar todas estas actividades, digamos, ¿no? Ahora, es, como decíamos, algo como sofisticado. Creo que también tenemos que aprender a pensar la contribución al ambiente desde todos los días, ¿no? Sí. Ayer teníamos una reunión, por ejemplo, con concejales en Paso de la Patria, donde se estaba analizando la posibilidad de establecer que un mecanismo de pago de impuestos, por ejemplo, a través de aportes al ambiente. Es decir, por ejemplo, ¿para el vecino sería? Para el vecino, exacto. Por ejemplo, en Europa es común que uno pueda pagar un pasaje con X cantidad de botellas PET, digamos, las botellas de plástica desechables. Claro. Una manera de recolectarlas, de evitar que se vayan a la basura, de que eso contamine y demás. Bueno, por ahí esas pequeñas cosas en el día a día. Por ejemplo, no sé qué iniciativa trataron. Si un vecino separa los residuos y lleva al punto de reciclaje, no sé, los que se pueden reciclar, tiene 5% generar de descuento en su ciertos impuesto créditos, inmobiliario. Digamos, generar ciertos créditos a partir de aportes, al ambiente. ¿Están interesados en el Paso de la Patria avanzar con eso? Es que surgió la idea justamente por el planteo de sectores que a veces se les complica el pago del tributo, que incluso hasta son de alguna manera señalados por el no pago, porque viven en tal lugar, porque hacen tal actividad. De hecho, tenemos la gente que recolecta cartones, plásticos, latas, que esa tarea que acá en la ciudad la vemos todos los días, se traduce en una venta donde ingresa una cadena productiva donde los que más ganan son otros eslabones de la cadena. Es el cartonero el que... Ese cartonero puede a lo mejor generar un crédito que lo pueda usar o negociar en ese tipo de estrategias, ¿no? Interesante, sería bastante novedoso poder avanzar. Para el estudio es muy interesante esto de ponernos a pensar en nuevas cosas que sale de la cotidianidad, de atender la resolución de los problemas y no ayudar a, como dice Carrió, un autor al que siempre recurrimos, esto de prevenir problemas futuros, ¿no? Muy interesante. Sí. Bueno, el tema de los adultos mayores, en este caso hubo una resolución, si nos quieren contar, en donde la justicia decidió que una hija con su familia salga de la casa de los padres. Correcto, sí. Como vos decías, como señalaba Tere, son casos muy comunes. En este caso se trata de un caso donde había un intento de apropiación de la vivienda, digamos. La verdad es que a veces se secuestra, entre comillas, no solo la vivienda, la persona, a veces hasta los sueldos. Sí. El caso del familiar, el cuidador, el hijo que tiene a su cargo la tarjeta de débito, va y maneja y dispone y demás. Y la verdad que nos tocó varias veces atender este tipo de situaciones donde se genera una tensión, porque cuando uno atiende al adulto mayor, ¿cuál es el planteo? Es mi hijo, es mi hija, no puedo creer que sea mi hijo, que sea mi hija la que esté haciendo estos hechos. Y recuerdo un caso muy concreto donde la pareja de adultos mayores fue y vino por lo menos 3 veces en la decisión de accionar, no accionar. Llamaban, sí, vamos a hacer, consultaban con el otro hijo, hablaban entre ellos, no lo vamos a hacer porque pobre mi hijo, ¿a dónde lo voy a mandar? Y se iba, sistemáticamente le iban achicando los espacios de la casa, le levantaron una pared en un lugar, en otra, llegaron al punto donde la pareja de adultos mayores vivía con la habitación, un baño y nada más, y el resto de la casa, el hijo, la familia del hijo, y terminaron no denunciando. Después lo solucionaron de otra manera, bueno, pero es una realidad cotidiana y acá es importante este fallo de Cámara, es decir, donde se ratifica una medida cautelar que es, como en los casos de violencia de género, se disponen restricciones, ¿no? De tantos metros, de tales acciones, de no concurrir a tal lugar,
Y con un criterio también muy equilibrado en el sentido de decir muchas veces esas medidas restrictivas terminan siendo injustas para quien las debe cumplir, porque en ese lugar donde vivía quedaron sus bienes, los elementos de trabajo, etcétera, ¿no? Estamos trabajando en un caso donde la restricción hizo que la señora que trabaja como costurera, que una de sus actividades, su ingreso extra es de costurera, se quedó sin las máquinas que estaban en el lugar donde convivía con la otra pareja, digamos. Claro, y queda todo ahí. Bueno, acá la Cámara lo que hace es compatibilizar los dos intereses. Por un lado pone un límite y por otro lado otorga un permiso para poder retirar sus cosas. Además, pero hay soluciones a medida, ¿no? Tenemos otro caso donde recuerdo donde el conflicto es entre los hijos, entonces hay un par de hijos que están como apoderados de la madre, entonces se dictaron estas restricciones, pero paralelamente se diseñaron como regímenes de visita donde en determinados horarios no tienen que estar en la casa para permitir que el otro hijo pueda acceder a ver y tratar a sus padres, digamos. Doctor, hay que diseñar soluciones a medida, esa es la cosa, Sí. ¿no? Estas restricciones que se le ponen a los hijos o estas medidas restrictivas Pero, después les impiden que puedan iniciar, por ejemplo, un juicio sucesorio, o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Primero, por el juicio sucesorio se va a poder plantear cuando ya el adulto mayor o el padre o la persona respecto a la cual tiene vocación hereditaria o derecho a heredar esté fallecido. Distinto es la cuestión cuando hay una causal de indignidad y demás, es decir, hay determinadas situaciones que cumplidas y acreditadas pueden privar a alguien de la sucesión, ¿sí? Pero la verdad no son tan visibles ni tan comunes ni tan sencillas de tramitar. En principio no, pero podría haber una situación de esta, ¿no? ¿Y a dónde, a ver, un adulto mayor, ¿no? Que está con uno de estos problemas, ¿hay alguna asesoría para adultos mayores, así como están las direcciones de defensa a los niños? Porque hay organismos pero que se encargan por ahí más de la cuestión social del adulto mayor, pero si tiene que buscar un asesoramiento con todos estos vaivenes que tiene, ¿no? Decir, yo quiero vivir tranquila en mi casa, pero no quiero mandar preso a mi hijo, ¿viste? Que todo se va a ese punto. Mi hijo cree que yo no estoy bien para manejar mis cosas, pero yo quiero, digamos, manejar la plata de mi jubilación. Y hay carencia también en asistencia, asesoramiento, más allá de lo que se hace de manera particular. Carencias para todo lo que sea la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, que sería el género, uno de los cuales son los adultos mayores, es notable, lo hemos señalado muchas veces cuando uno hace la división de, supongamos que el 50% de la población por alguna razón esté en una situación de vulnerabilidad, haría que alrededor de 400.000, 350.000 personas en la primera circunscripción de Corrientes, capital y alrededores pudieran necesitar algún tipo de auxilio de organismos especializados. Cuando uno divide la cantidad de defensorías, ¿Te das cuenta que ya no? te das cuenta de que es imposible, ¿no es cierto? Se va especializando, esto es parte de la revisión que hablábamos el otro día, necesaria, que tiene que hacerse sobre el sistema de justicia, pero desde lo legal, la competencia, lo procesal, por ejemplo, los juzgados se convirtieron en juzgados de familia, niñez y adolescencia. Entonces, este concepto de familia comprende también la competencia para entender en este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si un abogado se enferma? Qué problema, ¿no? Qué problema. ¿Puedo presentar certificado médico o no? No. Mira, la gente por ahí no se entiende cuál es la tarea nuestra en términos de actividad, ¿no? ¿Qué es un juicio? ¿Cómo es un proceso? Un juicio es un proceso de comunicación. Está el que pide algo y está el que se opone a ese algo. Yo pido algo, interviene en el medio un juez que le corre generalmente traslado, vista para que el otro conteste. Todo esto es con plazos. Cuando uno contesta, el juez tiene que tomar una decisión. Esa decisión del juez puede ser revisada o recurrida si yo presento un escrito, un recurso en un determinado plazo. Entonces los abogados, una de las cosas que vivimos es con la agenda al lado, o en el teléfono o de algún lado, porque todo se maneja por plazos. Salvo en Jujuy, creo que es el antecedente en Argentina, que hay una especie de dispensa en determinadas situaciones, no hay ningún tipo de excepción.
te puede pasar lo que te pueda pasar, podrás comunicarlo al tribunal. No sé, te vence un plazo hoy, tenés una desgracia en la familia, tenés que viajar, lo que sea. No pudiste cumplir el plazo. El juzgado lo que puede hacer es correrle traslado a la otra parte, a ver si la otra parte te quiere entender la situación para después el juzgado tomar una decisión. Pero no hay un dispositivo legal que diga, no, en tales situaciones hay que considerar que ese abogado no pudo trabajar y por lo tanto ese día además se gana. Hubo un proyecto en su momento a partir de la gestión de Lilian Zabosca en el Colegio de Abogados para establecer ese mecanismo, pero no tengo certeza de si tiene actualmente estado parlamentario, probablemente por el tiempo transcurrido se haya perdido el estado parlamentario. Es un tema que realmente nos preocupa por la dinámica en que ingresó nuestra profesión. Hablábamos la semana pasada de la actividad en la feria, por ejemplo, claro. Las notificaciones electrónicas. Uno está pendiente del teléfono, de la computadora, del correo electrónico, y los plazos se están haciendo cada vez más intensos, digamos, la actividad se está haciendo cada vez más intensa para los abogados y para los tribunales. Si un juez que tiene plazos para resolver no resuelve en tiempo y forma, no pasa nada. Yo le puedo plantear un retardo de justicia, él me va a contestar que tiene muchas causas y es comprensible. Claro. Pero si un abogado dice, no, mire, la verdad es que tuve mucha tarea, o tuve un hijo enfermo, o me agarró dengue, entonces la verdad que no tuve dengue todavía, pero la gente que dice tenerlo, es horrible. Le dicen que es horrible, que no se puede trabajar, entonces, ¿cómo hacemos para cumplir la tarea? Y es necesario algún mecanismo. ¿Y en España qué están discutiendo también esto? En España lo importante que sucedió es que hubo un fallo de lo que sería la Corte Suprema de Argentina, sería el Tribunal Superior de España, donde llega una sentencia a partir de una abogada que le pasa algo, tiene un problema de salud, un día que tenía que asistir a una audiencia, se va a un centro público de salud, certifican su estado y su imposibilidad de ir a esa audiencia, se presenta al tribunal, el juzgado no le da curso a eso, desarrolla la audiencia y por no haberse podido defender su cliente en esa audiencia, se dicta una sentencia en contra. Uh-huh. Se recurre, se llega hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dice que esta causal, debidamente acreditada, en tiempo, que había sido en un hospital público, en el Sistema Nacional de Salud, realmente impedía que la abogada en esas condiciones pueda cumplir su defensa, con lo cual decreta la nulidad de todo lo actuado a partir de ahí, lo que implica que esa audiencia parece bastante de sentido común, ¿no? Parece de sentido común, lo que no nos animamos por ahí a encontrarle el límite, porque en la Argentina ya sabemos cómo es el tema del abuso de las licencias y los certificados, ¿no? Gracias por venir, hasta la semana que viene. Nos estamos viendo entonces. Nos vemos, hasta luego. ¿Hacemos la pausa, Tere? Hacemos la pausa, venimos en un ratito. Ya estamos hoy, te queremos proponer esta consigna. Diputados proponen derogar la ley de aborto. ¿Vos qué pensás sobre esta cuestión? Mándanos un audio 379-425-0000.